Pues antes que nada, muchas gracias. Eh, Me siento realmente conmovido de estar aquí hoy con ustedes y particularmente conmovido porque estoy convencido de que si en México, en el país, existieran 1000 FECHAC, si en México tuviéramos pues 1000 fundaciones del empresariado como como el chihuahuense, sin duda tendríamos otro país. Para mí estar aquí el día de hoy es un motivo de particular satisfacción porque me doy cuenta de que cuando los mexicanos nos tomamos de la mano, los mexicanos triunfamos. Y bueno, pues basta con comprobar las obras sociales que lleva a cabo FECHAC como para pues demostrar que lo que estoy diciendo responde a la verdad. Siempre que a los mexicanos la historia nos ha tomado desunidos, nos ha ido verdaderamente mal, ha sido patético el desastre. Pues quiero agradecerle evidentemente a Eduardo Tuché y a Miguel Gómez esta invitación para hablar hoy con ustedes. Y bueno, cuenta una tradición africana que cuando a alguien le toca hacer uso de la palabra, en ese momento se tiene que poner en un pie. Y cuando acaba su intervención, cuando se cansa y tiene que bajar el pie para apoyarse en los dos, en ese momento tiene que acabar su charla. Entonces, ojalá que esta regla africana se la aprendieran muchos políticos mexicanos y no la olvidaran jamás. Bueno, pues si les parece, quisiera yo decirles, bueno, convicciones personales en las que he venido cayendo en cuenta a lo largo de los años que he dedicado a la investigación histórica de nuestro país. Y creo que hay un elemento aglutinador muy importante que es el elemento de la confianza. Yo creo que la confianza es el cemento con el que se construye absolutamente todo. Imagínense ustedes un matrimonio en el que no exista la confianza. Imagínense ustedes una organización social, una empresa o una asociación profesional en donde los socios piensen que uno le está robando al otro. Entonces, este ingrediente este cemento con el que se puede construir un muro o con el que se puede construir un país se llama confianza. Y eso es exactamente esta confianza la que lamentablemente no ha existido entre nosotros en el país. Me doy cuenta que en Ciudad Juárez esta regla que se aplica por el resto de la nación pues no existe, porque sí que están ustedes tomados de la mano y los resultados están a la vista. ¿En dónde se acaba la confianza? Si ustedes ven los horrores de la Inquisición, ahí podrán entender por qué los mexicanos somos así. Hay que ver, por ejemplo, comparar un país en el que hubo Inquisición con otro en donde no la hubo. Por ejemplo, ¿en donde no hubo Inquisición? Pues en una Australia, en un Canadá, en un Estados Unidos, en una Inglaterra, en una Francia que aunque sí existió la Inquisición, fue muy benévola, en una Alemania. Y comparemos los países en donde sí hubo Inquisición, llámese o léase México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Filipinas, si ustedes quieren también. En todos aquellos países en donde se aposentó la Inquisición, hubo una gravísima destrucción en el orden individual, en el orden emocional, porque nos enseñaron a desconfiar entre nosotros. Basta con recordar cómo en la Inquisición se premiaba al hijo que denunciaba al padre. ¿Por qué? Porque el hijo había descubierto que un Cristo que estaba, por ejemplo, en la biblioteca de la casa, pues tenía polvo en los hombros. Era suficiente para pensar que era una blasfemia, una herejía, y bueno, el padre se lo llevaba a los sótanos de la Santa Inquisición y tal vez no se podría volver a saber de él. Entonces en la Inquisición nos enseñaron a desconfiar de nosotros. Creo yo que mientras los mexicanos no entendamos lo que pasó en aquellos 300 años de Inquisición, difícilmente podremos entender pues toda nuestra idiosincrasia nacional. Ahí están las raíces
ahí se engendra el miedo y sobre todo se engendra el miedo a la protesta. Yo estoy convencido que una sociedad que no protesta es una sociedad enferma. Y nosotros los mexicanos, en lo general, no protestamos. ¿Por qué no protestamos? Porque en el subconsciente colectivo de la nación se encuentra precisamente ese miedo a la protesta, porque quien protestaba durante aquellos 300 años de Inquisición, pues iba a ser sometido a todo género de torturas, si no es que tenía el acceso garantizado a morir incinerado en una pira. Quien protestaba, ya saben ustedes lo que le podía suceder. Y por eso en las sociedades en donde se instaló la democracia y a la gente se le enseñó a protestar, entonces, claro, esos países como los que acabo de mencionar, donde no hubo Inquisición, vean ustedes los niveles de desarrollo que tienen. Entonces, estudiemos la Inquisición y veamos cómo, por ejemplo, hasta nuestros días, ¿qué es lo que más prospera cuando queremos destruir a un político? El chiste. El chiste es el mecanismo propio que se inventó en los años de la Inquisición, igual que las canciones con doble sentido, la letra de las canciones con doble sentido, precisamente para burlarse de todo aquello que le molestaba a la sociedad. Si alguien quería, por ejemplo, acabar con un político, no digan ustedes en el siglo XVII, XVIII, XIX, sino en el siglo XX, bastaba con decir, por ejemplo, que Díaz Ordaz era el pozole porque estaba hecho de pura trompa y oreja. Si ustedes ven, nadie se atrevía a decir eso a Díaz Ordaz en un periódico porque simple y sencillamente no existía la libertad de expresión, pero la sociedad acababa con Díaz Ordaz con estos chistes terribles que depredaban la imagen pues más importante que tiene que preservar un político. Entonces, pero no protestamos, nos reímos, nos burlamos, inventamos chistes y sigue todo funcionando. ¿Qué tal, por ejemplo, cuando se nos ocurrió crear al famoso tapado? Bueno, pues yo me acuerdo todavía de que se hacían apuestas, quinielas para ver quién era el tapado, sin ponernos a pensar que la existencia del tapado implicaba la parálisis política, la regresión democrática y nos prestábamos todos al juego sin protestar. Y le pusimos el tapado. Entonces, vuelvo al punto, yo creo que lo que tenemos que hacer es reconstruir toda la confianza entre todos nosotros. Sin confianza no vamos a poder lograr construir el México con el que todos soñamos. Pero ¿en dónde se radica la desconfianza que tenemos ancestral y muy justificada? Bueno, pues en buena parte porque si ustedes ven, los fraudes electorales se siguieron dando a todo lo largo del siglo XX, sobre todo después de que habíamos padecido una revolución. Claro que como decía un filósofo francés, las revoluciones o sirven para concentrar más el poder o no sirven para nada. Cuando lo dijo este filósofo, yo lo dudé porque dije, no es cierto, las revoluciones no sirven para concentrar más el poder, pero cuando empecé a repasar las revoluciones en el mundo y vi, por ejemplo, el caso de China, cuando Mao Zedong decide acabar con Chiang Kai-shek, porque Chiang Kai-shek era un tirano, pues sí, largan al mar a Chiang Kai-shek con la dictadura de él, pero se impone la maoísta, leninista, que subsiste hasta nuestros días dentro de un capitalismo de Estado. Pero bueno, lo importante es que en China sigue sin haber democracia. Ustedes dicen, la Revolución Rusa sí implicó la democratización de Rusia. No es cierto. Acabaron con los zares, pero se impusieron los bolcheviques y los soviets. En la Revolución Francesa lo mismo. En la Revolución Mexicana lo mismo. Pues sí, largamos a punta de bayonetazos a Porfirio Díaz a Veracruz para que se fuera al París de sus sueños, sí, pero se instaló la dictadura perfecta que años después subsistió después de la diarquía Obregón Calles, pues prácticamente durante todo el siglo XX. Entonces, ¿cuál democracia después de la revolución? Vean ustedes el caso de Cuba. Bueno, cualquiera hubiera pensado que cuando el hoy coma andante acabó con Batista, bueno, pues iba a llegar la democracia a Cuba. Sí, como no, ¿cuál democracia en Cuba?
O sea, las revoluciones sirven para concentrar más el poder. Sí es cierto, lo decía muy bien François Rebel y creo en ella. Entonces, vean ustedes, ¿por qué la desconfianza? ¿Por qué no creemos en nosotros? ¿Por qué no creemos en el gobierno? Bueno, pues porque durante todo el siglo XX el gobierno mexicano cometió todo género de fraudes electorales y ametrallaban las casillas donde se llevaban a cabo los votos, desaparecían los votos, desaparecían las actas, desaparecía absolutamente todo. Y después no solamente hubo fraudes electorales, sino que después también los gobernantes disponían de los recursos públicos y entendían el ahorro nacional como un botín. Entonces no solamente se robaban los votos, también se robaban el ahorro de los mexicanos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que muchos de los contribuyentes decidieron de que el político se robe mis impuestos a que me los robe yo, pues mejor no los pago yo. Y entonces, claro, al no pagarlos, pues nos fuimos para atrás y para atrás y para atrás, porque nuestra capacidad contributiva de ninguna manera era un reflejo de la capacidad económica del país, como sucede hasta nuestros días. Y cuidado que no estoy justificando la mini miscelánea que propuso en términos suicidas el presidente Peña en estos últimos días. Pero bueno. Entonces imagínense el escenario. El escenario nuevamente, trato de explicar el origen de la desconfianza. ¿Por qué? Porque se roban los votos, se roban los impuestos y las personas físicas y los empresarios tampoco pagan en la proporción que se debe, precisamente por desconfianza. Entonces empieza a imperar en el país aquello de sálvese el que pueda. Y claro, se da la impunidad. Y la impunidad pues subsiste hasta nuestros días porque 98% de los delitos que se cometen en este país no están siendo sancionados. 98. Si este no es el país de la impunidad, pues ¿para qué les digo? Entonces, ¿qué sucede? Que yo creía, perdón, iluso de mí, que cuando llegaba el gobernador Cue a Oaxaca iba a meter a la cárcel a Ulises Ruiz, pues no pasa nada. Cuando llega Moreno Valle a Puebla, dije, van a meter a la cárcel al gober Precioso, pues no pasa nada. Cuando llega ahora el nuevo gobernador Vallejo a Michoacán, dije, pues sí va a haber orden y van a meter a Leonel Godoy a la cárcel. No pasó nada. Y entonces en Coahuila se roban 33 mil millones de pesos. Estamos hablando de Veracruz, estamos hablando del doble, estamos hablando de casi 80 mil millones de pesos que nadie encuentra. Y no protestamos, no nos quejamos, no nos unimos. ¿Y por qué no nos unimos? Bueno, pues porque simple y sencillamente seguimos temiendo que quien lo haga va a sufrir consecuencias como una auditoría o una privación ilegal de la libertad, fenómenos que ya afortunadamente no se dan ahora. Pero ¿por qué esta pasividad entre todos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué parecemos una sociedad anestesiada o adormilada en donde estamos viendo que nos roban nuestros ahorros, que tuvimos que pagar, haciéndonos un harakiri, pagar nuestros impuestos para que salga la señora Gordillo con 10 millones de dólares de cuentas en Neiman Marcus? Y para colmo de males, que el Procurador General de la República ni siquiera haya sabido llevar a cabo una buena denuncia para que esta mujer, maestra, quién sabe de qué, pudiera salir de la cárcel. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que llegó el momento en que tenemos que apartarnos, los mexicanos, de las cajas registradoras. ¿Para qué? Para hacernos cargo de la política. Yo estoy convencido de que de esta manera la sociedad está siendo mucho más adelantada que el gobierno. El gobierno se está quedando rezagado y un conjunto de políticos han secuestrado a los gobiernos, al federal y a muchos de los gobiernos locales, y los mexicanos no hacemos nada. Y aquí entra otro punto que es muy importante, que es el papel que juegan las organizaciones empresariales, digámoslo así, en el contexto de la política mexicana. Hace poco fui a dar una plática a León
y me decían los zapateros leoneses que pues estaban desesperados porque los chinos les estaban ganando todo el mercado y que mientras ellos vendían un par de zapatos en 100 pesos, los zapatos chinos puestos en México costaban 20. Estoy dando un ejemplo absurdo, pero más o menos proporcional. Entonces les dije, bueno, pero yo en un plan sarcástico les dije, pues hablen ustedes con el representante del sector zapatero nacional que tendrán ustedes en el Congreso de la Unión, porque me imagino que si en Estados Unidos, por ejemplo, en Napa Valley, los productores de vino tienen un representante en el Congreso norteamericano, el sector automotriz tiene un representante en el Congreso norteamericano, el sector químico, el sector textil, todos tienen representantes, es una representación nacional. Entonces, no, nosotros no tenemos un representante en el Congreso de la Unión. Y entonces, ¿quién va a defender a la industria zapatera de León? Bueno, pues nadie. Pues entonces, bueno, ¿y las cámaras? No, porque los de las cámaras lo que quieren es sacarse una fotografía con el presidente de la República y que los invite en el avión presidencial para el besamanos con la reina de Inglaterra. Le digo, bueno, sobre esa base ya se pueden ustedes olvidar quién los defiende. Entonces vemos cómo está integrada la representación nacional, cómo está integrado el Congreso de la Unión en México, pues lo palomean entre los propios priistas, panistas, perredistas, petistas y toda esta gente, pero no toman en cuenta ni al sector textil, ni al sector zapatero, ni al vitivinícola, es decir, no tenemos una representación nacional. Si ustedes lo ven en términos generales, verán que existe apenas en el sector de la radio y de la televisión donde sí hay representantes, pero por el resto del país no. Entonces, si no tenemos representantes en el Congreso de la Unión y por otro lado las cámaras empresariales lo que pretenden es que el presidente de la Cámara en el interior de la República, obviamente no aquí, pero en el interior de la República, quieren salir nada más con el presidente en las fotografías, pues entonces la representación nacional no existe por ningún lado. Esto implica otra vez impunidad, porque los gobernantes lo que van a hacer es lo que quieren, en la inteligencia de que en este país nadie se queja, nadie protesta, porque nadie está representado. En el Congreso se representan los legisladores, los diputados y los senadores con unos sueldos verdaderamente de hambre, solitos. Ellos se representan solitos, no representan al país. Si representaran al país, el escándalo que se hubiera dado cuando se manda esta reforma suicida, sobre todo que afecta a tantos sectores de la economía nacional, como es la frontera norte, como es a las maquiladoras y como es los donativos a las asociaciones civiles. Pero la protesta es muda y esto invita a la impunidad política. Pero bueno, repasando un poco más la historia, si ustedes me lo permiten, yo les diría, cuando hablamos de unidad nacional y se dio la invasión norteamericana de 1846 a 1848, bueno, ahí vimos cómo cuando el vicepresidente Gómez Farías le pide a los estados que le manden, pues dinero y fuerzas armadas de los diferentes estados, de departamentos del país, muchos contestaron, señor vicepresidente Gómez Farías, señor presidente Santana, el problema de la invasión norteamericana en México es problema de ustedes, del gobierno central. Ustedes provocaron esta intervención, nosotros ni mandamos hombres ni mandamos dinero. Esto es lo que yo entiendo por solidaridad. Y entonces, ¿por qué? Porque otra vez no nos habíamos entendido, no se había creado esta nación que afortunadamente logra crear Benito Juárez, que Benito Juárez es el que logra consolidar todo este fenómeno. Y entonces yo sí veo en la escuela es donde podemos empezar a crear todos estos conceptos que nos van a ayudar definitivamente a entendernos y a comprendernos y a acercarnos, porque de otra manera no será posible. Si ustedes ven en las escuelas, no se crea ese carácter competitivo que en los deportes tienen los gringos. Es decir, esa competencia que hay en Inglaterra o en Francia o en Alemania, en donde sí se trata de ganar y hay esa unión de equipo que es la que necesitamos ahora a nivel nacional, se tiene que empezar a fincar en la escuela. Y en la escuela
tampoco se ha logrado. Si ustedes ven, muchos de los jugadores de la selección mexicana de fútbol no se han dado cuenta que forman un equipo y piensan que son, no sé, boxeadores que pueden hacerlo a título individual. Si ustedes ven en la historia del deporte mexicano, hemos sido particularmente exitosos en los deportes individuales. Pues me acuerdo, o lo leí, por no decir que me acuerdo, cuando Mariles ganó la Olimpiada en Roma, bueno, montando a caballo, solo. Tenemos boxeadores que han ganado, obviamente, solos. Tenemos en caminata, solos. Tenemos en natación al Tibio Muñoz, solo. Pero juegos en equipo no se nos da a los mexicanos. No sé si será la envidia de pasar el balón uno al otro para que el otro meta el gol y entonces yo me quedé sin gol. No jugamos en equipo y esto se eleva a nivel social, a nivel político, a nivel académico, en donde también se dan tantas envidias, tantos resentimientos, tantos rencores que hacen que podamos hacer el buen equipo que México necesita, porque sí que lo necesitamos. Es esta fusión que nos ayuda. Y es otra vez en la escuela en donde se logra. Porque cuando por darles un ejemplo de aberraciones que traumatizan a una nación, ¿por qué seguimos hablando hasta la fecha de la noche triste, que fue la noche en que Cortés fue derrotado por los aztecas, cuando tenía que ser la noche de la alegría, porque finalmente los aztecas le ganaron a los españoles, la noche del elixir? Y entonces dice, es que lo que pasa es que Cortés lloró a un lado del árbol de la noche triste. Bueno, ¿y a mí qué me importa, no? Yo creo que era muy importante que Cortés lloró. Bueno, por favor, ¿no? Entonces yo creo que nos acomplejaron con estas cosas, nos acomplejaron diciéndonos que, por ejemplo, los españoles eran figuras celestiales, que el caballo y el jinete eran una sola deidad. Semejante mentira quedó demostrada desde el momento en que precisamente en la noche triste los aztecas bajaban a los españoles de sus caballos, los tiraban al piso y les rompían la cabeza a macanazos. Si hubieran sido semidioses jamás lo hubieran hecho. Como también era falso que no supiéramos apreciar o que no se supiera apreciar en aquellos años la importancia del oro y de la plata cuando en Tenochtitlan existía el famoso tesoro de Axayácatl, un tesoro importante. Si no hubiéramos tenido aprecio por esos metales en aquellos años, pues evidentemente que no hubiera existido un tesoro. Pero sí decían las crónicas de Hernán Cortés que los indígenas eran tan tontos que, bueno, simple y sencillamente se les cambiaban cuentas de vidrio por los brazaletes, por las pecheras, por las tobilleras de oro. No se vale. Y otra gran mentira, por pasar otro punto que me parece muy importante, es precisamente cómo se logra la conquista de México. ¿Por qué nos tienen que traumar de esta manera? Imagínense si eran 250 españoles los que llegan a México, de los cuales 47 eran de a caballo, 203 eran de a pie. Eran en total 250 españoles. ¿Cómo le pudieron ganar a 110,000 caballeros águila educados en el Calmecac, la escuela fundamental de los aztecas, la historia militar de los aztecas? Bueno, ¿por qué? Bueno, si eran prácticamente 600 contra 1, en lo que ellos cargaban una ballesta, pero los otros 599 aztecas por cada español, pues podían haber acabado con ellos, porque además tenía la gran ventaja de que los aztecas eran caníbales, era un manjar devorar a los españoles. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo le pudieron ganar 600 a 1? Bueno, porque Pánfilo de Narváez, y es lo que yo quisiera que me permitieran un día entrar en la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, pero apenas me acerco a menos de 2 kilómetros suenan todas las alarmas y no quieren saber de mí. Es una... Bueno. Es increíble, pero cuando Hernán Cortés sale de Cuba después de que traiciona al gobernador Velázquez,
Cortés se comunica con sus cartas de relación directamente con Carlos V y le explica en sus cartas de relación cómo es este nuevo territorio donde, como decía el emperador Carlos V, el sol, nunca se ponía el sol en su imperio. Bueno, le cuenta, lo sabe Velázquez, y Velázquez manda arrestar a Cortés en una expedición al mando de Núñez de Pánfilo de Narváez, al mando de Pánfilo de Narváez. En esta expedición que va a arrestar a Cortés, viene un negro infectado de viruela, y este negro infectado de viruela contamina a toda la población del Valle de México, al extremo de que muere el 92% de la población del Valle de México como consecuencia de la viruela. No nos ganaron nunca por superioridad militar, jamás nos ganaron por eso, nos ganaron por la peste, igual que le ganaron a los incas por la peste, por la fiebre equina, de los caballos que traían los conquistadores, que ahora igual que hay una fiebre aviar en aquella época, esta fiebre pues fue terrible en el Perú. No es cierto que nos hubieran ganado por superioridad militar, nos ganaron por la peste, ganaron por la primera guerra bacteriológica que se dio en el Nuevo Mundo, y esto no nos lo dicen, con lo cual nos siguen acomplejando. Yo le pedí el otro día a Justino Compeán, que me permite, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que me permitiera darle una plática a los jugadores de la Selección Mexicana de Fútbol, y cuando jugaron contra España, al último lugar que le iban a pegar es al balón. Pero no logré convencerlo, aunque sí creo que si logramos la clasificación después de ganarle a Nueva Zelanda, a quien seguramente le vamos a ganar, voy a poder hablar, ya me lo dijo Justino, vas a poder hablar con la selección. Bueno, y cuando yo les cuente cómo nos ganaron la guerra a los Estados Unidos en 1848, verán si nos vuelven a ganar Estados Unidos. Los complejos se crean en la escuela y los complejos se superan en la escuela. El año pasado me invitaron a dar una charla en Berlín y bueno, después visité 3 o 4 escuelas. En una escuela en la que entré, en tercero de primaria, estaban pasando un video del Holocausto. Veíamos el video donde un tractor gigantesco empujaba 50 cadáveres hacia una fosa común. Ahí caían los cadáveres, los cubrían con cal, y luego del otro lado más cadáveres, una cosa verdaderamente espantosa, y los chiquillos se tapaban la cara para no ver eso. Y entonces en ese momento los maestros prendieron la luz y les dijeron a los niños, si ustedes no ven esto, los voy a reprobar, porque quiero que se quede claro que esto es una vergüenza, es un crimen que cometieron nuestros abuelos y no queremos que se vuelva a repetir. Esta es una purga intelectual, una purga racional, y por lo tanto quien no la vea no pasará el año. Aprendan algo, no queremos que se repita el crimen que cometieron nuestros abuelos. Ahí tienen ustedes una purga de fondo, purga como la que teníamos que hacer nosotros aquí para explicar lo que pasó en la invasión española del siglo XVI, en la invasión norteamericana de 1846-48, para que quede claro que en ninguno de los dos casos nos ganaron por superioridad militar. Entonces, vuelvo a la escuela, ahí está el origen de todos nuestros males, en el analfabetismo, en la ignorancia, y entonces ahí es donde se puede crear todo este sistema de confianza que debe prevalecer para poder construir este México. Pero si ustedes ven, por ejemplo, que de los 2.800.000 niños que entraron a la escuela en el mes de agosto pasado, solamente 56.000 van a recibirse. O sea, de 2.800.000, 56.000 se van a recibir. Y esos 56.000 que se van a recibir son los que van a tener mejores ingresos, una vida con bienestar, y los demás, el 98%, quedará sepultado en una buena parte en el atraso y en la injusticia social. Al revés acontece en lugares como, por ejemplo, Corea del Sur, en donde el 98% de la población se recibe y el 2% no se recibe. Entonces, creo que en la escuela podemos cambiarlo todo. Por eso el trabajo que hace FECHAC en las escuelas para mí es importantísimo.
ahí se puede crear el trabajo en equipo, ahí se puede crear y reconstruir el sistema de confianza que debe existir entre nosotros, porque simple y sencillamente, mientras no confiemos en nosotros, mientras no lo hagamos, mientras no nos tomemos de la mano, como lo ha logrado hacer FECHAC aquí en Juárez, no tendremos acceso al país que nos merecemos. Yo me voy con el corazón henchido, como dice la canción, de satisfacción de saber que existen en mi país instituciones como FECHAC. Los felicito porque es la mejor manera de demostrar que cuando nos tomamos de la mano los mexicanos, solamente nos espera el éxito y el bienestar. Muchas gracias por su atención.